Estamos felices de que puedas acompañarnos hoy. Hemos orado para que este tiempo sea de bendición para tu vida y para que el Señor pueda hablar a tu corazón. Te dejamos con el mensaje. Mi nombre es Aldo Cayuba y a nombre de la Primera Iglesia Bautista de San José le damos la más cordial bienvenida a este tiempo de proclamación, de meditación de la palabra de Dios. Le invito para que usted abra su Biblia en el libro de San Juan. Vamos a estar leyendo el capítulo 3 y capítulo 6, perdón. Y desde el versículo 53 adelante vamos a leer un pasaje muy importante de las Escrituras para meditar en este tiempo difícil. Todavía seguimos viviendo un poco estos tiempos un poco extraños, difíciles, complicados, pero afirmando y aclarando, afirmando con toda claridad de que todos estos tiempos están en las manos de nuestro Dios. Entonces, Juan capítulo 6, versículo 53, adelante la palabra del Señor dice así. Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en Capernaum, enseñando en una sinagoga. Al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto os escandaliza, pues ¿qué si vieras al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le es dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariotes, hijo de Simón, porque él era el que lo iba a entregar y era uno de los 12. Vamos a orar y pedir que el Señor bendiga este tiempo de reflexión. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, Señor, para pedir el socorro de tu Espíritu Santo, el socorro que nos cubra, Señor, desde lo alto para poder abrir nuestro entendimiento, para que nuestro espíritu, Señor, sea iluminado por tu Espíritu Santo y que podamos comprender tu palabra, tu enseñanza y los desafíos, Señor, que tú nos presentas a través de ella. En esta hora bendecimos tu nombre y pedimos, Señor, que tu voluntad sea hecha a través de tu palabra y que nuestras vidas, Señor, puedan ser edificadas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este pasaje es la conclusión de algunas cosas que ya vienen sucediendo desde el principio del capítulo 6 del libro de Juan. Esta discusión y esta conversación que el Señor Jesucristo está teniendo con los discípulos ya viene conectada, como digo, desde principios del capítulo. Pero aparte de eso, lo que sucede en el principio que nos narra el capítulo 6 es que Jesucristo había estado enseñando la palabra a una multitud de gente, había estado enseñando la palabra a las multitudes como él sabía siempre, como él lo hacía siempre. Y en esa ocasión, la enseñanza había estado tan buena de Cristo Jesús que la gente no quiso volver a su casa, no había ido a su casa y de pronto el camino iba a ser largo para retornar a sus hogares de muchos y pues
no había alimento para poder darles. El Señor Jesucristo dijo, no los vamos a mandar así. Esta gente ha estado todo el tiempo, todo el día y estos días caminando con nosotros. Hay que darle alimento. Entonces ahí es donde sucede el milagro de los panes, ¿verdad? Que Jesús alimenta a más de 5,000 personas con solamente unos cuantos panes y los peces, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús hace este milagro maravilloso de multiplicar los panes y los peces y de suplir la necesidad de tanta gente, muchos de ellos pudieron identificar en Jesús a alguien que tenía un poder especial de Dios. Y no solo eso, el hecho de que hubiera a través de la oración desarrollado un milagro que suplió las necesidades. La Biblia dice que comieron, se saciaron y sobró. Hicieron que la gente comenzara a mirar a Jesús y que quisieran entronarlo como rey, porque esta es la persona que va a solucionar nuestros problemas. Esta es la persona que va a resolver el tema de nuestra necesidad. Y cuando uno ve en el capítulo 6 a principio el contexto de toda esta situación, del milagro de los panes que hicieron que la gente pusieran los ojos en Jesús, pero no en la manera en la que Jesús quería ser mirado. Quisieron entronarlo rey, pero no en la manera en la que Jesús quería ser rey, sino que la gente estaba pensando más en las necesidades materiales, en sus propias situaciones materiales, temporales y humanas, y habían dejado por completo, obviado por completo el tema de las necesidades espirituales, que era una parte importantísima y central del mensaje de Cristo Jesús. Entonces, querían entronarlo como rey, pero por los motivos equivocados. Querían reconocerlo como rey, pero por los motivos equivocados. Y ellos recuerdan, caramba, nosotros tuvimos un gran líder que nos proveía pan y nos proveyó también guianza espiritual. Y estaban acordándose de Moisés y lo mencionan a Jesús. Después del versículo 25 del capítulo 6, la gente cuando experimenta ese milagro de Jesús comienza a buscarlo y quieren caminar con él y no lo van a soltar, no lo van a soltar. ¿Por qué? Porque ha hecho algo maravilloso, ha hecho algo portentoso, ha suplido las necesidades que ellos tenían. Lo queremos como rey. A ratos, ahora que estamos en época de elecciones, enfrentando y acercándonos a la época de elecciones en Costa Rica, a ratos la gente anda buscando lo mismo, algún político que le resuelva el tema de sus problemas y de sus necesidades materiales, alguien que solucione materialmente el problema. Y es porque buscamos eso, buscamos que haya solución para las dificultades y las situaciones que como personas nosotros estamos atravesando. Obviamente Jesús hace un acto portentoso, milagroso, para suplir la necesidad que en ese momento se plantea. Pero la gente tenía algo diferente en mente. La gente pensaba que al igual que en el tiempo del desierto, los 40 años en el desierto, pensaban que el milagro podría repetirse de la misma forma y de la misma manera. De hecho, Jesús compara el maná con su persona y le dice a los judíos, yo soy el pan verdadero. El maná que ustedes recuerdan que Moisés hizo descender del cielo, en realidad no se lo dio Moisés, se lo dio a mi Padre. El mismo proveedor que dio temporalmente el maná por 40 años supliendo y resolviendo el tema de las necesidades materiales, está enviando un mejor pan. Yo soy, dijo Jesús, el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Entonces, vamos a leer el versículo 30 para poner en contexto lo que Jesús está hablando. Entonces le dijeron, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, Moisés no os dio el pan del cielo, pero mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan del cielo
El pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, danos siempre este pan. Jesús le respondió, yo soy el pan de vida. 6:35. Jesús les está diciendo, oigan, aquí hay algo diferente. No solo es un tema de suplir necesidades materiales, sino es un tema de el verdadero pan de vida. La gente hoy corre buscando resolver los temas de vida que tiene. Y vea, tengo 4 hijos, tengo una familia y claro que tenemos necesidades materiales. Tenemos que suplir las necesidades materiales. Y también, al igual que las demás personas, pues buscamos la manera de cubrir esas necesidades, esforzándonos, trabajándonos. Pero cuando la gente vio en Jesús a alguien que puede orar y multiplicar panes y poder suplir esas necesidades, como digo, quisieron hacerlo rey por el motivo equivocado, por el motivo equivocado. Jesús les dice en ese contexto, oigan, el pan que recibieron los padres en la antigüedad fue un pan temporal. Lo recibieron por 40 años y lo recibían cada día. Cada día había que recoger el pan para todo el día que se llamaba el maná. Pero no servía para el día siguiente. La provisión era para el día. Tenía una enseñanza espiritual. Claro, Jesús está diciendo, ese pan que le sostuvo en el desierto, ¿verdad? Fue provisto por mi Padre, no exactamente por Moisés, fue el mismo Dios, el mismo Padre, que ahora provee un pan diferente que no solo va a suplir la necesidad material, pero va a suplir la necesidad eterna del ser humano. Saben, los seres humanos nos pasamos la vida preocupados por resolver problemas de tipo material y no está mal, es parte de la realidad que enfrentamos todos los seres humanos. Tenemos que trabajar, tenemos que cubrir nuestro cuerpo, tenemos que alimentarlo, tenemos que protegerlo, tenemos que brindarle cuidado, ¿verdad? Y eso lo hacemos a través del trabajo, buscando la manera honesta de conseguir, de suplir esas necesidades. Pero el Señor Jesús nos recuerda que no todo eso es el todo de la vida, que hay un pan eterno provisto por Dios para alimentar otra parte de nuestro ser que es muy importante y es nuestro ser espiritual. Ahora, hay una discusión aquí que suena un poco extraña y también podría sonar un poco grotesca para cada uno de nosotros. En el versículo 53 comienza Jesús a hablar de que se tenía que comer y beber su sangre porque son verdadero alimento y son verdadera bebida y es por la eternidad. Jesús está hablando aquí, haciendo una alusión alegórica, ¿verdad? De su cuerpo. Está utilizando una figura literaria. No es literal lo que él está diciendo y se lo está explicando a la gente, pero la gente no puede asociar entre lo material, la figura material del pan y la figura espiritual que Jesús está presentando acerca de su cuerpo. Cuando él dice que el que no come de mi cuerpo y bebe de mi sangre no puede tener vida, no va a tener vida eterna, que es lo que él está hablando, no se refiere al acto literal de comer su cuerpo y beber su carne. Y eso él lo viene explicando en la parábola, mejor dicho, en el texto. Lo habla una y otra vez, lo va explicando, pero la gente sigue centrada en la visión material física, es decir, no puede saltar de su comprensión material a la comprensión espiritual. No puede hacer ese cambio porque la gente está más preocupada por lo que quiere. Y le voy a decir algo. La gente quería un milagro, un alimento que no lo transforme en su estilo, en su forma y su concepción de vida. Ellos querían soluciones temporales a esto. Por eso no podían ver la dimensión espiritual de lo que Jesús estaba hablando porque estaban muy enfocados en la dimensión material. Qué gran equívoco es cuando en medio de todas las angustias, cuando en medio de las dificultades, de los problemas, de nuestras luchas, nosotros solo nos enfocamos en la parte material de nuestras necesidades y pensamos que ellas son las únicas y pensamos que ellas
son las necesidades máximas que debemos de cubrir nosotros. Ya le digo, tengo 4 hijos y luchamos con mi esposa y como familia por suplir las necesidades que son importantes, pero no son las únicas. No son las únicas. Hay una dimensión espiritual que es la que Jesús está tratando de hablarle a la gente y de explicarle que hay un alimento espiritual que necesitamos para vida eterna. Yo sé que este es un problema y estamos viviendo dificultades. La pobreza ha crecido, las complicaciones para traer el sustento a la casa se han aumentado. Recuerdo a una señora que con mucha tristeza decía en medio de una calamidad, de un desastre natural, una señora mayor ya, anciana ella, que la televisora viene a hacer unas entrevistas a la gente que ha sufrido la catástrofe de ese desastre natural. Y entonces ella, hablan con la señora, con esta señora, como digo, ya anciana ella, y le preguntan, ¿usted está sola? No, no, estoy con mi esposo. ¿Y dónde está su esposo? Se ha ido a buscar trabajo, a hacer algo para tratar de traer alimento porque no tenemos nada que comer. Y entonces ella añade, la señora, y dice, hoy dice, qué tristeza me da porque ya no le dan lo mismo por el trabajo del hombre. Ya no dan lo mismo por el trabajo del hombre. En años atrás, nosotros hemos visto eso y todavía tenemos en la memoria cuando no solo por machismo, sino por capacidad financiera, generalmente solo el papá trabajaba. Y con el trabajo del papá y la colaboración a veces de la familia, pero no como ahora, las necesidades eran suplidas. Con un solo salario muchas familias salieron adelante. Hoy en día eso no es así, ¿verdad? Tiene que trabajar el papá, tiene que trabajar la mamá y tras que trabajan los hijos también van aportando a la casa. Es decir, ya no es tan sencillo. Y sí, hay necesidades materiales que cubrir, pero es un error grande. Es un error profundo pensar que solo esas necesidades son las únicas que tenemos. Nosotros fuimos creados del polvo de la tierra y el soplo divino. Y tenemos 2 dimensiones claras e importantes que reflejan nuestra existencia o que le dan significado a nuestra existencia. Uno es que tenemos una identidad que nos habla de que somos materia, claro que sí, pero no somos todo y totalmente materia, sino que hay una dimensión espiritual que no se puede tocar, que no es la misma que la material, sino obviamente es espiritual. Y de eso está hablando Jesús. Este cuerpo es pasajero. Todos vamos a morir. Si el Señor no viene, todos vamos a morir. Todo lo material va a pasar y pasa, hermanos. Lo eterno es en el espíritu. Lo eterno es espiritual y es la base de toda la transformación que incluso va a hacer que nuestros cuerpos sean transformados y glorificados, que es lo que la palabra de Dios dice. De tal manera que no es solo lo material. Erramos el camino cuando solo nos preocupamos por lo material. Erramos el camino incluso cuando siendo creyentes la única preocupación que tenemos es proveer la necesidad material de nuestra familia, pero no proveer la necesidad espiritual de ella. Jesús hablaba, yo soy el pan de vida, yo soy el pan completo. Les puedo dar alimento como el que le di. No peleen solo por eso, por el alimento material, temporal, pero hay que luchar y preocuparse por el alimento espiritual y eterno. La gente quiere resolver sus problemas materiales, pero no quiere resolver su problema espiritual. La gente tapa con dinero la necesidad de su espíritu. La gente tapa y busca tapar con lo material la necesidad espiritual. Jesús decía, yo soy el pan de vida, yo soy el pan verdadero, yo soy el pan que desciende del cielo. En otras palabras, soy el único pan provisto por Dios
que va a durar por la eternidad. El pan temporal se acaba. Es de un día para otro. Y así era el maná. Pero esta provisión que Dios tenía a través de Cristo Jesús es eterna. Es eterna. Ahora, cuando la gente escucha y cree que literalmente vamos a comer la carne de Cristo Jesús y literalmente vamos a beber su sangre, no puede enganchar la dimensión espiritual de lo que Jesús está diciendo. Entonces, Jesús sigue hablando, porque habla varias veces del tema en el capítulo 6, y utiliza la figura, cuando dice el que no come de mi carne y bebe de mi sangre, está utilizando una figura del Antiguo Testamento, que no solo conocían los judíos, sino que también conocían las prácticas religiosas paganas de los griegos. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 29, versículo 31 y 32 dice así: y tomarás el carnero de las consagraciones y cocerán su carne en el lugar santo. Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan estará en el canastillo a la puerta del tabernáculo de reunión. Y en Levítico capítulo 22, 29 y 30 dice: y cuando ofrecieron sacrificio de acción de gracias a Jehová, lo sacrificaréis de manera que sea aceptable. En el mismo día se comerá, no dejaréis de él para el otro día, yo Jehová. Está hablando de la práctica de los sacrificios en el pueblo de Israel, de los sacrificios que la gente llevaba. El cordero que se sacrificaba, no siempre se quemaba todo el cordero. El holocausto era una quema total del cordero en sacrificio, pero había otro tipo de sacrificio en la que una parte se cocinaba, una parte se utilizaba como para sacrificio a Dios y otra parte comían los sacerdotes. Y en otras ocasiones, algunas ofrendas la comía también el penitente, la persona que iba a ofrecer el sacrificio. Una parte era para él, para participar del sacrificio, simbolizando, ¿verdad?, la bendición de Dios a través del sacrificio, sacrificios de paz, lo que haya hecho, el tipo de sacrificio que haya ofrecido la persona. En el caso de los griegos, la práctica era de que ellos ofrecían un sacrificio y comían del mismo sacrificio porque pensaban que ya ese sacrificio fue aceptado y bendecido por sus dioses, y por lo tanto ellos comían también la bendición que se había derramado sobre ese sacrificio por parte de los dioses. En este caso, Jesús toma esa figura para hablar de que Él es el sacrificio de Dios, Él es la provisión del sacrificio de Dios y que nosotros debemos de comer. ¿Cómo nosotros comemos y bebemos? Comemos el cuerpo de Cristo y bebemos la sangre. No está haciendo referencia ni a la Eucaristía de los católicos ni a la Santa Cena de los evangélicos. Cuando Jesús habla de eso, no está hablando de eso. No es que cada vez que nosotros en la Santa Cena celebramos el recordatorio de la muerte de Cristo Jesús, de su cuerpo y de su sangre derramada por nosotros, es que la salvación se aplica en nosotros. No. De lo que Jesús está hablando aquí, el comer es el equivalente a aceptar y recibir el sacrificio de Dios provisto a través de Cristo Jesús. Por eso los discípulos entendieron bien. En el caso de Pedro, él comprende muy bien lo que Jesús está diciendo. Y dice, cuando el Señor Jesucristo ve que la gente al escuchar esta palabra y no poder cambiar el switch y comprender la dimensión espiritual de lo que Jesús está diciendo, se van y lo abandonan. El Señor Jesucristo le dice, ¿y ustedes no quieren irse también? ¿Ustedes no quieren irse también? Y Pedro le dice, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Y luego afirma, solo tú tienes palabra de vida eterna. Esa es la comprensión correcta de lo que Jesús está diciendo. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eres la provisión de Dios para nosotros. Pedro lo reconoce clarísimamente, lo comprende muy bien, está sabiendo que Cristo Jesús es la provisión de Dios
para la necesidad espiritual y eterna que tiene todo ser humano. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Esa pregunta denota una afirmación a la vez y convicción profunda. Si solamente fuera ¿a quién iremos?, sería una expresión desesperada en medio de la situación del ser humano que refleja una situación de no solución, es decir, no hay solución a la situación. ¿A quién iremos? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Como decir, ¿y ahora qué hacemos? ¿A dónde vamos a ir? Si fuera solamente la pregunta, esa podría ser el contexto de ella, pero hay algo, una expresión de Pedro antecito de la pregunta y es, Señor, ¿a quién iremos? Señor, ¿a quién iremos? Ahora, eso cambia rotundamente la pregunta, porque no es una afirmación de desesperanza. ¿A quién iremos? ¿Y ahora qué hacemos? Sino que la primera parte genera la certeza de la respuesta que Pedro mismo se da a esa pregunta. Señor, ¿a quién iremos? Señor, ¿a quién iremos? Utiliza la palabra curios, que es soberano, que es dueño, que es el gobernante, que es el que está en autoridad. Señor, tú que estás en autoridad, tú que estás en dominio, tú que gobiernas, que tienes el poder, ¿a quién iremos fuera de ti? Señor, ¿a quién vamos a ir? Solo tú, dijo Pedro, tienes palabras de vida eterna. Por eso es que la pregunta que pareciera ser una pregunta de desesperanza es más bien una afirmación gloriosa de confianza, una afirmación de fe, una afirmación de sujeción y una afirmación total de la persona de Cristo Jesús en la vida de quien está declarando en este caso Pedro. Pedro dice, Señor, curios, dueño, soberano, en autoridad, ¿a quién vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Claro, Pedro reconoce que Jesús es la provisión de Dios. Claro que Pedro reconoce que Jesús tiene el poder para proveer, para suplir, no solo lo material, que era lo que acababan de ver, sino también la necesidad espiritual. Por eso lo que Pedro dice es fantástico. Solo tú tienes palabras de vida, pero no para mañana y pasado, sino vida eterna. Es la provisión de Dios para nosotros por la eternidad. ¿A quién vamos a ir? ¿Quién más tiene ese pan de vida? Solo tú eres el sustento eterno de nuestro ser. Pero implicaba algo más, porque la declaración de Pedro, ¿a quién iremos?, tiene una afirmación, Señor, Señor. Y ese es el problema mayor del ser humano. El pueblo quería un rey. Lo quisieron hacer rey a Jesús, pero por las razones equivocadas, por las razones equivocadas. Querían hacerlo rey, pero no por la razón correcta. Querían hacerlo rey para suplir sus necesidades materiales. Y de hecho Jesús le dijo, vean, trabajen por el pan, trabajen por el pan. Aquí nadie les va a dar pan gratis de este tipo. Tenemos la responsabilidad de trabajar. Y es que la gente quiere resolver sus problemas, pero no quiere resolver su problema eterno. La gente quiere encontrar soluciones, la gente quiere arreglar las situaciones, pero no quiere arreglar su situación personal y espiritual con Dios. La gente quiere tener sobre su mesa lo que necesita, pero no quiere entregarse a Dios y reconocerlo como lo hace Pedro, llamándolo Señor. Oh, hermano, estamos por celebrar la Navidad. Y en la Navidad a todo mundo le encanta el niñito en el pesebre. Qué lindo, qué hermoso el niño. Me va a traer el niño me trajo, yo quiero, le pido al niño. Y todo mundo celebra la Navidad porque recordamos que Dios nos regaló a Jesús y nos damos regalos por eso y lo celebramos. Pero no queremos entronarlo como rey y como Señor de nuestras vidas. Ah, eso es otra cosa. Eso es otra cosa.
esta Navidad van a celebrar la Navidad y van a sacar el rato para comer, para beber, para bailar, para cantar y todo lo demás. Pero no van a entregar sus vidas al dominio y al señorío de ese Rey de Reyes y de Señor de Señores. Eso es lo que la gente quiere, suplir solo lo que quieren, pero no quieren entender su necesidad y aceptar su necesidad más profunda y el señorío de Cristo Jesús. Dijo Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Mi hermano, mi amigo, sí, estoy de acuerdo. Tenemos necesidades materiales. Si usted no las tiene, gloria a Dios, bendiga el nombre de Dios, porque la provisión de Él se ha derramado sobre usted, sobre su casa y sobre su familia. Usted está con vida, usted está con salud, usted tiene comida, gloria a Dios por eso. Pero no se olvide que eso no es lo único. ¿Es importante? Claro que sí. Es importante, claro que sí. Pero no se olvide que ese Dios que multiplicó los panes y los peces jamás va a ser sustituido por el pan material. Él es el pan de vida eterna para cada uno de nosotros. Jesús dijo en el versículo 47 de Juan capítulo 6, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Hermanos, tenemos un solo Salvador y le voy a decir algo, porque en este tiempo de mucha confusión y de mucha duda, en este tiempo de rumores, de conspiraciones y todo lo demás, la gente sigue buscando un Salvador. Algunos piensan que son los extraterrestres que vienen para impedir que nos destruyamos a nosotros mismos. Alguno que otro está mirando en un sistema político la salvación a toda la situación. Pero en realidad, nosotros, los que creemos en Cristo Jesús, sabemos que hay un solo Salvador. Ese Salvador dijo, no teman ni tengan miedo a los que matan el cuerpo. Tengan miedo al que puede mandarlos al infierno por la eternidad. El Señor nos ha provisto por eso un Redentor, un Salvador, que es Cristo Jesús. Y la necesidad más importante es el reconocerle y tenerle por Rey, creer en Él como dicen las Escrituras, porque Él es el pan de vida, Él es el medio redentor y de salvación. Hermano, este mundo va a pasar, todo se va a acabar, los bienes materiales se van a terminar en algún momento. Aún el mundo, dice las Escrituras, que tiene su fin. Todo lo material va a terminar. Y Él nos está ofreciendo la vida eterna. Él nos está ofreciendo ese pan de vida que es Jesús, que nos va a hacer trascender todo este mundo material y nos va a proyectar a vivir en la eternidad con Él. Los planes de Dios son maravillosos. Y sí, claro que aquí hay sufrimiento. Pero usted no se imagina, como dijo Pablo, cosa que ojo no vio ni oído oyó son los planes, lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Hay sufrimiento, hay injusticia, hay necesidad. Pero hermano mío, el pan de vida que es Cristo Jesús todavía se extiende para nosotros. Porque el principal problema del ser humano no es el material, es el espiritual. Por causa de la situación y la condición espiritual del ser humano, tenemos injusticia, muerte, tenemos violencia, tenemos corrupción, tenemos enfermedades. Todo eso es el resultado de la condición espiritual caída del ser humano. Y el Señor quiere levantarnos. He visto cómo Dios transforma la vida de muchas familias y personas. He visto cómo alcohólicos son transformados por el poder de Dios. Y ese dinero de alcohol se convierte en pan. He visto esas manos creadas por Dios para defender, para proteger y para proveer, que se han levantado para golpear y destruir, ser transformadas en bendición. Manos para cuidar, manos para construir, manos para proveer, como Dios lo tenía determinado por el reconocimiento, el señorío y el dominio de Cristo Jesús en sus vidas.
Cuando la gente escuchó esto, tristemente no pudo cambiar el switch de comprensión. Que lo que el Señor nos está diciendo es que tenemos necesidades, claro que sí, pero la más importante de ellas es la necesidad espiritual. Dios quiere transformar tu vida, quiere ser tu provisión eterna, pero tú necesitas reconocer que fuera de Él no hay ninguna posibilidad de redención. El apóstol Pedro dijo, ¿a quién iremos? Y yo te pregunto, ¿a quién irás? ¿A quién acudes? ¿A quién buscas? ¿Te cobijas en el dinero? ¿Te cobijas en el alcohol? ¿Te cobijas en las drogas? ¿Te cobijas en el sexo? ¿Por qué no vienes a Cristo Jesús? Él es el único que tiene palabra de vida y vida eterna para ti. Todavía ese pan del cielo se extiende en bondad para contigo. No importa la condición en la que estés, porque no hay ninguno de nosotros que sea bueno. Él está esperando que tú extiendas tus manos hacia Él y que lo recibas en tu corazón. En Juan 1:12 dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Todavía la invitación de Cristo Jesús está abierta para ti. Todavía el Señor extiende su mano. Dios extiende su mano con ese pan de vida que es Jesús para ti. ¿Por qué no lo recibes? ¿Por qué no tomas y comes, espiritualmente hablando, ese pan de vida que es Cristo Jesús? La clave, como dijo Pedro, Señor. Es el señorío de Cristo Jesús sobre tu vida. Cree en Él. Hazlo el Señor de tu vida. Y Él va a transformar toda situación de miseria. No estoy diciendo que te va a hacer rico. Digo, toda situación de miseria va a ser transformada en gloria para honra y gloria de su propio nombre. Ven a Cristo Jesús. Entrégate a Él. Recíbele. Recíbele en tu corazón. Y si usted es creyente, mi hermano, y ha perdido el camino y anda preocupado por proveer para sus hijos cosas materiales para el hogar, no se olvide que el sustento espiritual también es necesario. ¿De qué nos sirve dejarle tantos chunches, trastes y cosas a nuestros hijos si no le hemos heredado la fe, la confianza, si ellos no han participado del pan de vida que es Jesús? Todo esto va a pasar, pero lo único que importa es lo que tiene valor eterno. Venga a Cristo Jesús, regrese a Él, pídale perdón por haber dejado de lado algo tan importante como la vida espiritual. Y juntos dobleguémonos ante su presencia y pidámosle que Él nos bendiga. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, mi Dios, por la provisión eterna que tú has hecho a través de tu Hijo Cristo Jesús. En esta hora yo oro, Señor, por todas aquellas personas que han escuchado y están escuchando este mensaje. Que tu Espíritu Santo, Señor, complete toda obra, Señor, de redención, de salvación, toda obra de restauración, de transformación en el nombre de Cristo Jesús. Señor, oramos, Padre, para que toda preocupación en medio de la situación de hoy sea, Señor, superada, saldada, que podamos llevar más allá esa preocupación y no solo enfocarnos en lo material, pero entender nuestra necesidad profunda, eterna, espiritual que tenemos. Padre, tú nos has provisto a tu Hijo para salvación y para redención, y no hay nadie debería perderse, porque ese es tu corazón. Y en esta hora, Señor, oro y pido que tu Espíritu Santo hable, Señor, a los corazones de las personas que todavía no te conocen, que no han comido ese pan de vida que eres tú, mi Dios, que no te han entronado en sus vidas con el señorío, Señor, que tú requieres, que tú demandas, porque al venirnos a ti tenemos que rendirnos a ti. No queremos el pan sin rey. No queremos, Señor, el pan sin rey. Queremos tenerte a ti como centro de nuestra vida. Tú eres la provisión eterna de nuestro Dios. Y nosotros creemos en ti, como dijo Pedro, solo tú tienes palabra de vida. ¿A dónde vamos a ir? ¿A quién más? ¿Dónde vamos a encontrar? Solo tú, Señor.
Y te damos gracias, porque tú nos recibes tal cual estamos, Señor. Tú nos recibes como nosotros lleguemos hasta tu regazo. Y en tu amor nos cubres, nos transformas. Señor, provees y quitas toda miseria, toda hambre es quitada delante de tu presencia. Completa, Señor, tu obra de salvación. Y que cada persona que ha escuchado, Señor, este mensaje pueda, Padre Celestial, experimentar tu presencia, tu perdón y tu poder en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Si usted ha hecho la oración, póngase en contacto con nosotros. En la iglesia estamos con mucho gusto, listos y preparados, deseosos de poder conocerle. Si usted tiene una iglesia conocida, que es una iglesia sana, una iglesia que predica la palabra de Dios, acérquese a ella también. Confiésele que tiene interés y ha hecho la oración, entregando su vida a Cristo Jesús, y busque el compañerismo, el acompañamiento y el fortalecimiento de su caminar con el Señor. Que Dios les bendiga y que Él siga completando todo buen propósito en cada uno de ustedes. Gracias. Esperamos que este mensaje haya sido bendición para tu vida. No olvides suscribirte para que puedas recibir notificación cada vez que subamos un mensaje. Recuerda que también tenemos redes sociales, puedes seguirnos en Facebook, Instagram y Spotify. Bendiciones y te esperamos la otra semana.